Buenas tardes, muchas gracias por esta presentación. Muy buenas tardes a todos y a todas, al doctor Carlos Dávila, al doctor Jorge Andrés Rivera por abrir este nuevo ciclo de las conferencias que para nosotros como instituto es muy importante que se mantenga la dinámica en la difusión de lo que hacemos a través de las investigaciones. Creo que va a ser una conversación muy especial. Estamos muy atentos a escucharlos, debatir sobre estos temas tan importantes como el que viene hoy. Y bueno, decirles que el instituto está abierto para apoyarlos y para que podamos siempre tener conversaciones constructivas en torno a la investigación en ciencias sociales y humanas. Así que, pues nada, le doy paso al doctor Jorge Andrés Rivera para que podamos dar inicio a la conferencia. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos y todas, a la doctora Beatriz Nates, directora del doctorado en estudios territoriales, al doctor Sergio Sierra, nuestro nuevo director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas, a los docentes presentes de la maestría y el doctorado en estudios territoriales, a todos los estudiantes de estos dos programas posgraduales y en general a todos los asistentes a esta sesión virtual del primer encuentro de las conferencias Memoria, Paz y Sociedad este año 2023. Pues en primer lugar decir que es un gusto participar de estos encuentros académicos de muy alto nivel y es un placer escuchar el día de hoy precisamente a uno de nuestros mejores egresados, al doctor Carlos Dávila. El doctor Carlos Dávila es abogado de la Universidad de Manizales, acá en el departamento de Caldas, también magíster en Derecho de la misma universidad y es un graduado de nuestro doctorado en estudios territoriales en el año 2020 con una tesis meritoria y que realmente pues fue muy innovadora en el sentido de que plasma un ejercicio de reflexión interdisciplinario entre los hechos jurídicos del Estado y lo que ha significado las tensiones jurisdiccionales con los pueblos indígenas en el país, en sus visiones y perspectivas de territorialidades. El día de hoy, el doctor Carlos Dávila pues, nos va a acompañar con una conferencia sobre la relación entre desarrollo sostenible y el pensamiento crítico que revalida o nos hace pensar críticamente frente a lo que es el desarrollo sostenible desde el pensamiento decolonial, la ecología política, entre otras perspectivas. De manera que el doctor Carlos Dávila es uno de los exponentes de una nueva ola, una nueva tendencia del pensamiento crítico a la sostenibilidad desde una red latinoamericana de pensamiento y en ese sentido entonces pues felicito a la organización de este evento del mes por haber invitado a Carlos y que podamos escucharlo en este nuevo momento, en esta nueva faceta ya de doctor en estudios territoriales y en esta apertura de pensamientos críticos sobre los estudios territoriales. Sin más, quiero darle la palabra a Carlos para que nos comparta estas reflexiones el día de hoy. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Me encuentro muy feliz de estar, como decía la doctora Beatriz Nates, en esta fiesta académica, en esta celebración que inicia el día de hoy. Y bueno, con una gran responsabilidad porque iniciar esta gran fiesta y esta inauguración de los 12 años del doctorado, de los 15 del instituto, bueno, de todo este trasegar académico que con esfuerzo cada uno de ustedes ha puesto un grano de arena, pues me resulta emocionante y quiero pues agradecer a la doctora Beatriz Nates precisamente por su invitación a participar en este evento, al doctor Jorge, al doctor Sergio y a los estudiantes y demás profesores que hacen parte de esta gran trayectoria que hoy estamos celebrando y que durante seguramente todo este año vamos a seguir acompañando en cada uno de estos lugares. Para mí es muy grato porque esto es un encuentro otra vez como devolviéndole a este escenario que tanto me dio
no solamente al escenario de estas conferencias, sino a un doctorado que para mí fue muy importante en mi vida y sigue siendo muy importante en mi vida de construcción académica y humana. Y esto es, digamos, empezar a retribuir también en estos escenarios esto que uno va, digamos, logrando, que no es solamente de Carlos Dávila, sino de ese recorrido por ese doctorado que yo sigo catalogándolo como un espacio maravilloso de conocimiento y dedicación al conocimiento y sobre todo, lógicamente, a los estudios territoriales. Precisamente ese recorrido en el doctorado en estudios territoriales y lo que fue mi trabajo de tesis, pues me llevó, va a arrancar, digamos, como un locus de enunciación, precisamente como dirían, o ese lugar de enunciación, como dirían algunas feministas afro, me llevó a estar en el centro, en el CIMAT, que es el Centro de Investigación en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Manizales en el 2018. Llego precisamente a este centro a ser parte del equipo docente investigador gracias a que voy culminando mi doctorado y en este momento empiezo también, digamos, a hacer un poco de investigación y a tensionar, porque es un espacio, le decía ahorita al doctor Jorge, es un espacio muy desde las alas de la economía, y ustedes saben que la economía últimamente bajo el modelo neoliberal, pues tienen esas tendencias y es regresarle un poco, digamos que entré a tensionar desde un pensamiento crítico, desde la intención de devolver un poco a la economía política, pero también de colocar los estudios territoriales en el centro de discusión del desarrollo sostenible. Y es precisamente estas reflexiones que traigo hoy, no parten solamente de la invitación, sino de un macroproyecto que vamos, digamos, con algunas estudiantes, y esas algunas estudiantes, porque tengo la fortuna de que todas ellas son mujeres de distintas zonas del país que me han acompañado en un macroproyecto que tiene que ver con esos aspectos territoriales que se han ido configurando en relación a los bienes comunes, y son unos estudios que se han hecho en el Cauca, tanto en la zona andina como en el Pacífico caucano, otros que se han hecho, digamos, en los páramos con la democracia o la postura democrática frente a esas reservas naturales. Y bueno, voy a contar un poco desde la reflexión. Para esto voy a proyectar unas diapositivas y voy a ir, digamos, por el tiempo, pues yo sé que son 45 minutos y en el afán de tener un orden también discursivo, pues preparé una lectura, la construí para este escenario de acuerdo a lo que he ido pensando, de acuerdo a lo que he ido reflexionando, y pues precisamente es el título que les compartió o les compartí desde el comienzo frente a esto. Bueno, como lo dice, el título que escogí precisamente para esta conversación se llama Desarrollo Sostenible y Colonialidad, notas críticas desde el giro ecoterritorial en la ecología política de América Latina. Mi paso, llegué a la ecología política también porque llego al CIMAT y como abogado, pues lógicamente tienen el imaginario de que voy a dictar derecho ambiental. Dictando derecho ambiental, tanto sobre todo en la maestría en desarrollo sostenible, me empieza a hacer la inquietud de lo político y cómo el derecho debería estar atravesado precisamente por una corriente mucho más potente de lo político. Esto me hace dar un giro hacia la ecología política, encontrándome con tres vertientes de esa ecología política y quedándome lógicamente sin desconocer, porque si bien estoy dentro de una postura crítica latinoamericana como los estudios decoloniales, intento también no latinoamericanizar el discurso y lo que pretendo entonces es reconocer esa ecología política francesa y norteamericana, pero digámosle dándole una mayor fuerza a la ecología política latinoamericana, entendiéndose esta por los mismos
ecólogos políticos franceses y norteamericanos, quizás la que haya avanzado más en este paso, dada la interacción con los movimientos sociales. Y en últimas, o los movimientos contrahegemónicos, y en últimas, esa ha sido mi intención de ser un investigador militante y con los movimientos sociales latinoamericanos. Esta introducción tiene también un sentimiento y precisamente tiene, como dice, la necesidad de pensar un acontecimiento, y este acontecimiento, sin lugar a dudas, es el COVID-2019, ¿cierto? El virus que precisamente entra a jugar un papel sumamente importante para que nosotros nos empecemos como humanidad a pensarnos nuestra situación en el actual contexto. El siglo XXI nos muestra como humanidad una realidad antagónica y agónica a partir de la llamada crisis civilizatoria, la cual nos revela ante el discurso del desarrollo sostenible un planeta cada vez más inhóspito, atravesado por fenómenos climáticos extremos, huracanes, supertifones, con mayor frecuencia, diluvios que se pueden catalogar hasta como bíblicos, inundaciones y incendios que arrasan millones de hectáreas y que exterminan la vida vegetal y animal. Lo que permite plantear ante millones de seres humanos incrédulos que el mundo enfrenta lo que María Estela Svampa ha denominado como un colapso ecológico. Para los ecólogos e investigadores socioambientales, la muestra irrefutable de este colapso ecológico será la emergencia del COVID-2019, un mortal virus que se entrelazó con nuestra existencia, presentándose en nuestro cuerpo como aquel acontecimiento que marcaba un hito en la historia del mundo, un rompimiento decisivo con la continuidad existencial de la humanidad. Bajo este signo viral de nuestro tiempo, la era del antropoceno designa un nuevo periodo en el cual el humano representa una fuerza transformadora con alcance global y geológico. Parafraseando Svampa y a Viale, dos ecólogos políticos argentinos, el ingreso a esta nueva era geológica debería instalar en la conciencia de la humanidad una advertencia ante la capacidad que tenemos como especie de traspasar el umbral de nuestra finitud y contingencia. Para algunos geólogos, sobre todo que integran el Anthropocene Working Group de la Universidad de Leicester, este periodo de la humanidad arranca en el año de 1950. Lo que yo intento precisamente es que esta situación del antropoceno que se vive marcado precisamente con el COVID, se va juntando con aquel, digamos, o se va teniendo esa coincidencia, si partimos de la fecha que dicen estos investigadores, se va iniciando una periodización que concuerda con aquel discurso del progreso-desarrollo que instala el presidente norteamericano Henry Truman en 1949 y que, digamos, que trajo lo que él denominó como el trato justo, ese trato que supuestamente no solamente nos cataloga como países subdesarrollados a los países de la América Latina, África y Asia, sino que según Truman, este trato justo que tiene como cabeza el progreso / desarrollo, daría precisamente una nueva era de comprensión y manejo de los asuntos mundiales al, seguramente para él, solucionar 105 problemas que tenían para nosotros alcanzar al desarrollo. De este modo, la era del antropoceno se puede anclar a un proyecto geopolítico del capitalismo, el cual desde ese momento tiene la condición de reproducir en todo el mundo rasgos característicos de las sociedades avanzadas, es decir, un modelo de industrialización, urbanización, tecnificación de la agricultura, aumentos de los niveles de vida, la adopción generalizada de un modelo de educación y de valores culturales modernos. Desde el pensamiento gramsciano, lo que se impone a partir de la dicotomía desarrollo-progreso, o desarrollo-subdesarrollo, perdón, es una serie de discursos y dispositivos que dan inicio a un proceso de dirección política y cultural de un grupo social sobre otros segmentos sociales,
logrando con ello generalizar su propia cultura y valores. En términos de Gramsci, lo que vamos observando frente a esa dicotomía de desarrollo y subdesarrollo sería la imposición de un modelo hegemónico que para el continente latinoamericano, que no solamente es un discurso del desarrollo, sino el traslape cultural y territorial que fue detonando en el continente durante el siglo XX y el XXI en un contexto abigarrado, concepto utilizado por Zabaleta más o menos en los años 80 y recuperado por la socióloga Silvia Rivera Kusikanski, para comprender la heterogeneidad de las sociedades latinoamericanas en su profundidad histórica. En efecto, este abigarramiento es al mismo tiempo la emergencia de espacios y tiempos que interrogan desde el pasado un presente que persiste en interponer ante la idea de progreso o desarrollo una colonialidad, un colonialismo que afecta a la humanidad y a la naturaleza tanto en su realidad biofísica como en la configuración territorial, entendiendo esta última como aquella dinámica sociocultural que se articula desde territorialidades emergentes a los ecosistemas y el paisaje. Frente a lo anterior, el pensamiento hegemónico global y las élites dominantes de la región, como estructura de su poder económico y político, producen a través de la violencia y la dominación un espacio subalterno que puede ser explotado, arrasado, reconfigurado según los regímenes de acumulación vigentes. Frente a esto, trato de ir enfocando, no solamente conceptual, sino teóricamente, la visión crítica de un modelo de desarrollo, sobre todo primero de progreso bajo la dicotomía desarrollo y subdesarrollo, que se va a ir transformando en distintos dispositivos, y lo que intento con este discurso es que esa hegemonía va creando unos dispositivos y precisamente uno de ellos será el espacio. Para poder lograr esos dispositivos, he llamado al primer punto una biopolítica del desarrollo, colonialidad, espacio y territorio. Giancarlo Smelik, desde la filosofía antropológica, ha propuesto que los seres humanos siempre existimos en condición de herederos. Dice este filósofo barcelonés que en algunas ocasiones la herencia es un regalo bien recibido, pero otras veces aparece bajo una terrible máscara que queremos deshacernos de ella en cuanto antes, olvidarla como se intenta olvidar una pesadilla. Pero con el transcurrir de nuestra vida, descubrimos con estupor que resulta imposible deshacernos de su pesada materialidad y que no tenemos otra solución que aprender a soportarla. Desde el año de 1968 se crea un pequeño grupo de científicos políticos denominados el Club de Roma. Para el año 72, ante la crisis del petróleo, este grupo selecto de intelectuales advierten la finitud de nuestro mundo mediante un informe que denominaron los límites del crecimiento. En este momento de nuestra historia emerge no solo una advertencia, sino la claridad de nuestra finitud, es decir, que el mundo en el cual habitamos nunca es del todo nuestro ni será plenamente cósmico, ordenado, paradisiaco, porque un cosmos desde la perspectiva de la finitud, o como él la denomina, desde la filosofía de la finitud, no consigue eludir la amenaza del caos, de lo extraño, de eso que es radicalmente distinto. Para ese entonces, los latinoamericanos habíamos recibido ya una herencia propia del sistema colonial europeo, que tenía como base discursiva la civilización de los pueblos originarios y el dominio de los territorios de las Américas. Bajo el manto colonial, se instaura en el continente lo que Walsh empieza a denominar la matriz de poder colonial, en la cual la modernidad opera como una fachada que, abro comillas, esconde la producción de viejas lógicas que además pesan como mala conciencia cultural. Cierro comillas, esta cita es de Silvia Rivera. Es decir, en América Latina se queda encarnado aquel colonialismo antagónico del pasado, al ser este una estructura, un etos y una cultura que se reproduce día a día con sus opresiones, con sus silenciamientos
a pesar de los sucesivos intentos de transformación radical del mismo, ya sean por los políticos intelectuales, sea estos de versión liberal, populista, indigenista, marxista o cualquier otra ideología o partido político que nos podamos imaginar. De esta manera, la modernidad se constituirá en el paradigma lineal para instituir nociones de procesos civilizatorios, progreso, desarrollo, civilidad, a través del establecimiento de una clasificación social que trae por primera vez un gran dispositivo que sigue, digamos que nosotros lo vivimos justo después del COVID en las protestas, sigue inmerso en todos nosotros, que sería el dispositivo o la categoría raza, que digamos que para quien habló en América Latina, para el sociólogo Aníbal Quijano, esta categoría raza empieza a ser utilizada como criterio fundamental para la distribución, dominación y explotación de la población mundial en relación con la estructura capitalista global del trabajo. Este sistema de clasificación lo denominaría Aníbal Quijano como colonialidad del poder, y esta categoría también alterna, según Walsh y otros de este grupo modernidad-colonialidad, con todas las relaciones de dominación, incluyendo raza, género y sexualidad. Y yo me atrevería a decir que también el territorio empieza a jugar un papel importante, el territorio y el espacio, empieza a ser un papel importante. En algún momento, en Claxo 2015, yo presentaba la existencia de algo que denomino como colonialidad territorial. De hecho, esto se va probando en el mismo discurso que va trayendo todo este proceso de desarrollo para poder entender qué es eso de desarrollo sostenible. Indiscutiblemente tenemos que ir comprendiendo la magnitud del discurso del desarrollo. Y para darnos cuenta de cómo va emergiendo esta colonialidad del poder, las Naciones Unidas en el año de 1951 usa el dispositivo de raza como instrumento de control y de dominación en el afán de justificar y saltar los obstáculos que suscitaron en América Latina frente al discurso proclamado de la Casa Blanca denominado el trato justo, el cual traería progreso a la región. Como menciona Escobar, quizás este sea el documento más importante que respaldaría el modelo de desarrollo capitalista para ese entonces, dado que fue preparado por un grupo de expertos de la ONU con el objeto de diseñar políticas y medidas concretas para el desarrollo económico de los países subdesarrollados. Este discurso, que tenía como fin precisamente el progreso económico acelerado, advierte que dichos ajustes para lograr ese progreso económico serán dolorosos para la sociedad y de manera concreta para aquellas comunidades que mantienen sus prácticas ancestrales. De ahí que este grupo de expertos adviertan que las filosofías ancestrales deberán ser erradicadas, las viejas instituciones sociales tienen que desintegrarse y las grandes masas de personas incapaces de seguir el ritmo del progreso deberán ver frustradas sus expectativas de una vida cómoda frente a ese desarrollo y el progreso. Esta foto que ustedes ven precisamente hace parte del trabajo que estamos realizando en Guapi frente al agua potable. Esto es ahorita en el 2022 y cómo estamos observando que aún ciertas comunidades que históricamente han sido racializadas siguen, digamos, siendo pisoteadas por el progreso y el famoso desarrollo. Esta visión etnocéntrica y arrogante del progreso económico se fue constituyendo en un proceso hegemónico global, reproducido en los famélicos estados-nación por las élites nacionales y locales, quienes lo acoplarían a sus intereses económicos. Aquí el discurso del progreso-desarrollo se entrelaza no solo con la idea de raza como patrón de poder, sino con el viejo espejismo del mestizaje, el cual sirvió desde comienzos del siglo XX para naturalizar la reproducción de la estratificación, la violencia, la segregación dentro del Estado y una sociedad, entre comillas, civilizadamente excluyente.
En este orden de ideas, la racialización de la sociedad al servicio del progreso y desarrollo también configura una perspectiva única de conocimiento que descarta y descalifica la existencia como viabilidad de otras racionalidades epistémicas y proponen otras formas de desarrollo o que de manera tajante niegan la posibilidad de tener el desarrollo imaginado desde esas escalas territoriales, en este caso desde la escala global, imaginado, y precisamente esta tensión que se va traduciendo en los territorios y en el espacio, precisamente conlleva también al poder hegemónico a utilizar esa otredad, esa exterioridad, esa radicalidad, esa alteridad del otro radicalmente distinto, le permite precisamente la inferiorización, subalternización y la deshumanización de ese otro, a lo que Fanon llama el trato de la no existencia. Entonces aquí ya podemos ver que para un lado, digamos, en ciertos territorios y en ciertos espacios se va configurando el trato justo de esa escala global dentro del discurso precisamente del presidente Truman y del imperio norteamericano en su momento, para caer en esta postura fanoniana que es precisamente el trato de la no existencia. De este modo, el modelo de desarrollo que se instaura en América Latina se asume como una continuación del mundo colonial, al seguir compartimentando las sociedades latinoamericanas a través de líneas radicales que dividen la sociedad en dos universos, lo que radica en la imposibilidad de la copresencia de los dos lados de la línea. Al fragor de este pensamiento abismal expuesto por Boaventura de Sousa Santos, se configura un continente destinado a vivir el progreso-desarrollo a la luz de un paradigma sociopolítico fundado entre las tensiones regulación social, emancipación, que estarían, digamos, en ese lado de la línea que antes Fanon habría llamado la zona del ser, y la apropiación y el despojo por la violencia en esas precisas zonas también denominadas como las zonas del no ser por Fanon. Estas tensiones van estableciendo indiscutiblemente un orden territorial en América Latina que se caracteriza por la dicotomía inclusión-exclusión. Cuando hablamos de un orden territorial dicotómico, se quiere advertir que el modelo progreso-desarrollo no solo se compagina con el origen de la conciencia nacional que caracteriza la construcción del Estado-nación y que Anderson denomina la comunidad imaginada, sino que dichos discursos inevitablemente contienen lo que Escobar llama una imaginación geopolítica, que según él ha dominado el significado del desarrollo durante más de 4 décadas, estableciendo relaciones de poder y dominio territoriales y espaciales. Frente a lo anterior, se crea en América Latina lo que denominaremos en este escrito como la voluntad de poder territorial y espacial, entendiendo dicha voluntad como un rasgo fundamental del desarrollo, dado que desde su concepción geopolítica se genera una diversidad de praxis que involucran al espacio y a los sujetos, lo que ha conllevado a que el espacio sea un dispositivo permanente y posibilita la producción de realidades, trayectorias, contextos, territorialidades, no solo desde los espacios de dominación, sino desde los espacios dominados. En términos de Lefebvre, la producción social del espacio del desarrollo está ligada a la reproducción del espacio de diferencias, subjetividades y órdenes sociales. Es por eso que el progreso-desarrollo debe ser entendido como una experiencia histórica, singular, como una creación de dominio del pensamiento y de la acción, que se territorializa a partir de la interrelación entre sus ejes fundamentales, entre sus 3 ejes fundamentales, que los definen: las formas de conocimiento, los sistemas de relaciones de poder que regulan las prácticas dentro de los territorios, así como las formas de subjetividad. Con la firme intención de territorializar estos 3 ejes, el poder global creó la fábula de los 3 mundos, que se caracterizó por la emergencia de la pobreza, un tercer dispositivo, es decir, tenemos un primer dispositivo que sería la raza, un segundo dispositivo que sería el espacio,
Y un tercer dispositivo que en el transcurso de los discursos hegemónicos aparece y sería la pobreza. Rápidamente, América Latina, para América Latina, la pobreza se relacionó con los dispositivos de raza, clase y espacio, generando con ello lo que Harvey llama una geografía de la desigualdad. Por consiguiente, a los estados latinoamericanos, en su afán de llegar a la modernidad, se les propone una administración de la pobreza, la cual exigía intervención en la educación, salud, higiene, moralidad, extrañeza de buenos hábitos, asociación, cómo criar a los hijos, creando, en términos muy Foucaultianos, un nuevo arte de gobernar que sería precisamente transmitido por el Estado, sobre todo por los estados latinoamericanos, como el arte del gobierno de lo social. A partir del gobierno de lo social, podemos ir visualizando cómo se va construyendo ese escenario de la biopolítica del desarrollo capitalista que le permite al poder global estructurar una soberanía para el sistema del mundo, la cual goza del poder de hacer vivir o de arrojar a la muerte, contrario al viejo derecho de hacer morir o dejar vivir que se instauró en las Américas en el siglo XVI y que se fue transformando hacia el siglo XVII cuando el soberano comprendió que a lo largo del desarrollo de la vida el poder establece su fuerza. Siguiendo a Foucault, la biopolítica del desarrollo se configura a partir de dos polos. El primero de ellos tiene que ver el cuerpo como máquina, precisamente, y el segundo es el cuerpo como especie. Desde estos dos polos, el sujeto fue adiestrado, aumentó sus actitudes, aumentó los ejercicios de control y lo que permitió precisamente, a partir de esta visión que Foucault trae en la historia de la sexualidad y en seguridad, territorio y población, se va convirtiendo esta relación entre el sistema de control y el sistema económico. Es decir, el progreso y el desarrollo se convierte en un sinnúmero de espacios que disciplinan y regulan y de esta manera obtener la sujeción de los cuerpos y el control de las poblaciones. A estos espacios biopolíticos del desarrollo capitalista no solo actúa el terreno de los procesos económicos o desde el desarrollo de las fuerzas involucradas en ellas, sino que sirven como cercamiento para la segregación y jerarquización social, incidiendo en las fuerzas respectivas de unos y otros, garantizando relaciones de dominación y efectos de hegemonía. Por lo tanto, la apropiación del espacio por parte de las fuerzas del desarrollo permite el ajuste entre la acumulación de los hombres y la del capital, la articulación entre el crecimiento de los grupos humanos y la expansión de las fuerzas productivas y la participación diferencial ganancial. De ahí, y citando a nuestro gran maestro Edgar Noboa, el espacio no es simple un lugar para el emplazamiento de las fuerzas productivas, sino que es ante todo una fuerza productiva en sí, que se transforma conforme a las cambiantes condiciones de valorización, a la alta concentración del poder político y económico. Esto indica que el espacio y la espacialidad del desarrollo recrean nuevas formas de ordenar el territorio gestadas por el poder del capital para garantizar su régimen de acumulación, pero también resulta importante que dentro de estos órdenes territoriales coexiste la confrontación entre racionalidades antagónicas. Algunos que ven el territorio como fuerza, como fuente de riqueza, como recurso económico, y otros y otras que ven al territorio como solidaridades orgánicas y fundamentos de la vida de la comunidad, o como lo interpreta también el maestro Noboa, fundamento de la vida en comunalidad. Esto lo que conlleva es que el territorio, como bien lo dice el profesor Noboa, lo que conlleva es que las relaciones de poder expresadas y a través del espacio no solo definen como un contenedor o escenario de sus interacciones, sino que este mismo espacio se constituye en un elemento mediador entre la espacialidad y la reproducción de subjetividades precisamente en estos que conforman.
Para terminar, vamos dándole paso al siguiente, el segundo punto, que sería el mal desarrollo y el giro ecoterritorial. El clima geopolítico de los años 80 mostraba una realidad distinta para el llamado tercer mundo. Aquí ya nos enfrentábamos en los años 80 precisamente a la independencia de estados africanos y asiáticos que vivían bajo los regímenes coloniales, y también los países latinoamericanos precisamente íbamos saliendo y rompíamos con la crueldad de las distintas dictaduras militares que sirvieron precisamente de estrategia para el capital norteamericano en su afán de imponer el modelo neoliberal que nos acompaña desde los años 90. Como se advierte en este escrito, el giro espacial y territorial del desarrollo se inicia en los años 70, pero fue en la década de los 80 donde la comunidad científica internacional reafirma la necesidad de un cambio estructural en la relación de seres humanos-naturaleza, en el afán de provocar transformaciones paradigmáticas en dicha relación, emerge el discurso de la sostenibilidad. Proyecto mediante el cual el desarrollo sostenible trae consigo una especie de conciencia ambiental que transmite un cierto grado de responsabilidad, no solamente con las personas que ya habitan el planeta, sino con aquellas generaciones futuras, lo que implica para la humanidad un aprovechamiento racional de los recursos naturales en pro de satisfacer las necesidades de la especie humana. Este documento, digamos que en el argot científico, se denomina el informe Brundtland, fue adoptado en la cumbre de Río en 1992, digamos, frente a la urgencia que el mundo y sobre todo las potencias mundiales veían de los graves daños ambientales asociados al crecimiento económico global que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial. Podemos decir entonces que a partir de ese informe en los años 80 y de su aplicabilidad en la década de los 90, aparecen tres categorías importantes: sostenibilidad, límites de crecimiento y derechos intergeneracionales. Las ciencias ecológicas entonces dieron precisamente a esto una visión paradigmática a partir de algo que denominaron el rendimiento sostenible, entendido por las ciencias ecológicas como el rendimiento de un determinado producto extraído y aprovechado de un ecosistema particular. Si bien la mayoría de estados, digamos que empezaron a sentirse identificados, digamos, desde esta estructura del desarrollo sostenible, cada uno de ellos se fue, digamos, dándole una estructura de acuerdo a su economía, a su planteamiento social y político, que supuestamente garantizaría precisamente el futuro de sus poblaciones. Como lo plantea Andrés Gusch, los países desarrollados se inclinaron más por un modelo de conservación, mientras los países en vía de desarrollo privilegiaron el desarrollo económico. Esta decisión fue mostrando precisamente frente a esa categoría o ese apellido que el desarrollo o el discurso del desarrollo fue adoptando como sostenible, digamos que fue mostrando la ambigüedad en frente a las políticas existentes, sobre todo en los estados latinoamericanos. Esto, digamos que advertimos que nosotros tomamos una dimensión económica en la cual hemos caído en un economicismo. Con la imposición del modelo neoliberal en América Latina, la dimensión economicista del desarrollo sostenible coincide con tres fenómenos históricos que marcan el giro ecoterritorial en el siglo XXI. El primero de ellos es el descrédito de la idea emancipatoria de modernidad, anclada en la idea de progreso, desarrollo, libertad, igualdad, fraternidad. El segundo fenómeno es la crisis ecosocial del capitalismo, que inicia con la ya mencionada crisis del petróleo en los 70, la explosión de los movimientos sociales indígenas y campesinos que luchan por la recuperación de la tierra y desmilitarización de los territorios, la degradación de la biosfera y la jerarquización patriarcal, racial y de clase.
Y un tercer fenómeno que radica en la emergencia de nuevas tecnologías del transporte, de la información y de la comunicación, las cuales traen consigo un discurso también muy potente que empiezan a jugar un papel para la justificación también del modelo de desarrollo sostenible, que empieza a hablar de sociedad de riesgo, el fin de la historia, el choque de civilizaciones, modernidad líquida, la sociedad red, la globalización, la localización, conceptos que permiten los mil y un debates inter o transdisciplinarios que nos podamos imaginar. Bajo estos signos de nuestros tiempos, la ecóloga política María Estela Svampa advierte desde el pensamiento crítico latinoamericano la permanente amenaza que surte para el continente la expansión de las fronteras del capital, por lo cual pensar el antropoceno como diagnóstico de crisis requiere un análisis de las dinámicas actuales de desarrollo tanto en los países centrales como en los periféricos. Si nos ubicamos precisamente en los países periféricos dependientes, se debe entender que la expansión de la frontera de mercancías ha generado un modelo histórico geográfico basado en la apropiación rápida y en la expansión y en la diversificación geográfica una vez agotado el recurso. Es por eso que la crisis opera en la actualidad en los distintos territorios de América Latina. Debe ser leído como un proceso de larga transformación y de interés de ordenar la relación entre los humanos y la naturaleza y los humanos y los territorios. Como lo presenta Moore, lo que confluye en el contexto geosociohistórico es una conexión dialéctica entre el modo de producción, modo de extracción, capitalización, extracción, mediante el cual el capitalismo se adueña de los recursos regionales que enseguida agota y termina por forzar la expansión geográfica renovada. De esta manera, lo que implica precisamente es que estas prácticas se van mirando más en las diferentes escalas. El capital va construyendo bajo esos órdenes territoriales y esa expansión de la frontera unas escalas territoriales. Según lo que uno va observando también, ustedes ven aquí, estas son las famosas aguacateras en Aguadas Caldas, cómo se va territorializando estas carreteras en función precisamente del aguacate y lo que va transformando las territorialidades y la identidad de esta escala, que la podemos identificar con la escala local, que según Svampa y Viales, implicó grandes contrastes entre la rentabilidad extraordinaria y la extrema pobreza, así como la gran pérdida de vidas humanas y la degradación de territorios convertidas en zonas de sacrificios, o también las zonas del no ser en postura de Fanon. Marcan precisamente estas zonas de sacrificio que están, digamos, mediadas por el poder del capital. Esta foto que ustedes ven es el agua que está saliendo ya precisamente en Aguadas, en el sector rural de Aguadas, frente a la contaminación por el aguacate Hass. Estas zonas de sacrificio del no sé marcan el nacimiento de un modo de apropiación de la naturaleza a gran escala y de un modo de acumulación colonial que se ha caracterizado por la exportación de materias primas, lo que resulta determinante en la inserción de los estados latinoamericanos a la economía mundial. Uno podría decir, en términos de Svampa, que hay una especialización interna de dependencia externa, consolidando lo que el venezolano Fernando Carolín acertó en llamar las sociedades exportadoras de naturaleza. Esto lo que nos va marcando precisamente es ese extractivismo o neoextractivismo que se va, digamos, entretejiendo como un mecanismo que vincula la división internacional de trabajo con la explotación de recursos y de materias primas en la periferia, pero que también va, digamos, estructurando una relación con los sujetos, el territorio y el espacio. Es decir, como lo dice Arturo Escobar, hay un constante fenómeno de desterritorialización, digamos que la intención
forzada también de este capital, de la estructura del capital, es mantener en un sentido de desterritorialización frente a los sectores que por lo general están siendo constituidos por la población de mayor grado de marginalidad en estos procesos. De ahí que el sistema capitalista mundial comienza con la expansión colonial, pero digamos que esto nos permite observar desde el siglo XVI hasta nuestros días que el sistema capitalista fue y será un sistema colonialista y que sin colonialismo y sin dominación colonial no habría mercado capitalista global. Esta configuración territorial desde el extractivismo y desde la biopolítica del desarrollo alimentó un peculiar imaginario social sobre la naturaleza latinoamericana y sus bondades, lo que fue determinante para que el continente viviera en lo que se lleva del presente siglo el boom de los commodities, instalándose en el mismo una visión eldoradista expresada en la idea de que gracias a la convergencia entre abundancia de recursos o riquezas naturales y oportunidades brindadas por los mercados internacionales, sería posible lograr una vía rápida al desarrollo. Esto hay que tener en cuenta y SBAMPA desde el 2013 es categórica en esto, que esto no se trata solamente de un proceso ideológico de un sector de derecha o de izquierda, porque ella advierte que en América Latina todo el modelo político, social y económico, sea de los llamados progresistas del siglo XXI o de los gobiernos de la ultraderecha que han gobernado, han tenido un mismo rumbo frente a y están convencidos frente al modelo de desarrollo extractivista o neoextractivista. Y que cualquiera de estos, antes considerados, digamos, empiezan a ver los espacios que antes habían sido considerados como improductivos, violentos, no valorizados por el capital, como grandes zonas de, digamos, de amortiguamiento y de anclaje precisamente de las grandes estructuras del capital. Y esto lo vemos, por ejemplo, como el fenómeno del aguacate hash. Todavía no se ha estudiado esa relación entre la fuerza del paramilitarismo y la llegada precisamente cuando las comunidades aún siguen, ese tejido social sigue roto y precisamente, digamos, sienten el temor de construir esos lazos comunitarios en defensa precisamente del entramado territorial y de sus territorialidades y prácticas. Digamos que estos conflictos se puede insinuar entonces que el neoextractivismo, territorializa la vida política de los países de la región, ya que se constituye a partir de unos sujetos actores que grafean las relaciones de poder al ritmo de la expansión de los conflictos ecoterritoriales, que se entrelazan entre la violencia estatal, paramilitar y la criminalización de la voluntad de participación popular. Si bien, entrando un poco en Colombia, desde 1991 se empieza a hablar de la descentralización administrativa y en el 2011 aparece la Ley de Ordenamiento Territorial 1454, digamos que que intenta una gestión y planeación territorial de las entidades administrativas. Estos mantienen un imaginario de desarrollo hegemónico que naturaliza las actividades extractivistas, aun si estas se realizan de forma violenta y conflictiva, subordinándola a la búsqueda de beneficios económicos de las élites locales o de grupos armados que operan en algunas ocasiones en complicidad con las primeras. A partir de lo anterior, más allá de las marcas específicas que genera la acumulación por despojo del capital, las luchas defensivas y ofensivas de las comunidades o de los movimientos contrahegemónicos presentan al territorio como un campo de resistencia y de reexistencia, dando paso a lo que se ha denominado como el giro ecoterritorial, es decir, el territorio y las territorialidades emergen como potestas, poder en sí, para así transformarse en potencia, poder fuera de sí. Dicho poder en sí y fuera de sí
representa espacios, tiempos y lugares otros, los cuales se conciben como producciones geosociohistóricas, término utilizado también por el maestro Novoa, concretas capaces de generar un cortocircuito en la realidad, de subvertir y desestructurar las lógicas y praxis dominantes, de imponer proyectos y formas societales cuyo contenido niegue la posibilidad de reproducción de las formas dominantes y represivas que caracterizan a la modernidad existente. El espacio-tiempo y el lugar emergen entonces como los significantes de la red extensa en lo que resignifica la naturaleza como piedra angular y soporte material de un proceso democrático de reconstrucción de esta. De este modo, el espacio y el tiempo de la resistencia y de la reexistencia se construye como categorías georreferenciales con el fin de enraizar estrategias de reapropiación de la naturaleza en procesos ecológicos e identidades locales, asignando un significado cultural a la construcción de territorios sustentables. De esta manera, el espacio y el lugar están siendo significados por el tiempo vivido como condición de existencia ontológica territorial que arraiga en el interior de sujetos, actores y comunidades los potenciales ecológicos que no solo les permite resistir, sino reexistir ante una geometría del espacio y de la vida que constriñe la posibilidad de su existencia. Pues no todos pueden caber en el mismo espacio-tiempo, aun cuando estuvieran compartiendo el mismo territorio. Es por eso que el tiempo y el espacio que se configura en el giro ecoterritorial no es un flujo cronológico y contenedor de eventos ontológicos, sino una genealogía del ser y el estar, de aquella América profunda que nos mostró Rodolfo Kusch. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Dávila, por sus importantes aportes al pensamiento territorial. Es importante precisamente como abrir una discusión frente a una perspectiva que pues emerge, uno diría recientemente, y es el giro, como tú lo llamas, ecoterritorial. Y ahí yo creo que se abre un espectro de debate y discusión frente a la duplicidad, quizás vista por nosotros, hablaríamos, ¿por qué no de un giro territorial? ¿Qué sentido tiene enunciar el prefijo eco si nosotros sabemos desde la perspectiva, digamos, que manejamos nosotros de los estudios territoriales, está implícito o hace parte de nuestra visión del territorio una perspectiva geosociohistórica en la cual estaría vinculado el espectro de los, digamos, la base biofísica, ¿cierto? De eso que sería el territorio, que es espacio transformado, construido por la gente. En ese sentido también entra en esa valoración los procesos simbólicos, valorativos. De manera que pues yo tendría como esa pregunta, esa inquietud, y es en esta, podríamos decir, una ecología de saberes, hay una matriz de pensamiento allí ya inscrita y es, si bien están hablando de una perspectiva novedosa, partimos ya de una tendencia que surge, como tú lo señalabas, en la década de los 80, que es el giro espacial en las ciencias sociales. No se habla de un giro territorial. Y ese giro espacial justamente viene por una crítica a la modernidad. Quizás la perspectiva crítica del siglo XIX, del siglo XX, fue una crítica a la historicidad del fenómeno del capitalismo industrial, y en esa medida el espacio siempre se concibió en ese orden de ideas como el espacio físico en el cual se reproducían las dinámicas de desigualdad. Sin embargo, ese giro espacial pues justamente empezó a denotar las características propias de un modo de producción que en el marco, por ejemplo, de estos proyectos neoextractivistas configuraban una necesaria explicación o reflexión desde el punto de vista multiescalar.
Entonces, en esa multiescalaridad, nosotros pensábamos que se habría eso, la interpretación, las evidencias claras de lo que significan las injusticias territoriales en la matriz de este modelo productivo. Entonces, digamos que sumado a esa perspectiva de la justicia espacial, aparece entonces, entendemos desde una visión o una escuela, un grupo de pensamiento en América Latina de el pensamiento del giro ecoterritorial. Es decir, es una vertiente latinoamericana de ese pensamiento que también se inscribe en el giro ontológico, es decir, ahí también hay una serie de filósofos, antropólogos. Yo imagino que, por ejemplo, hay Marisol de la Cadena, que tanto trabaja con Arturo Escobar, hace parte de ese giro ontológico que precisa justamente la poliemocionalidad, ¿cierto?, del territorio, que eso no se puede perder de vista. No es un tema simplemente de una reflexión, digamos, de un materialismo histórico, geográfico, sino que también tiene otras connotaciones. Entonces, digamos que la estructura de tu presentación me parece pues muy sugerente en la medida que partes de darnos como un panorama, un contexto de dónde surge toda esta discusión, la crítica al desarrollo sostenible y esa crítica que se produce en el marco de lo que es el grupo de pensamiento modernidad de colonialidad, y asimismo entonces vernos en ese panorama espaciotemporal, esta crítica al antropoceno, posteriormente todo este debate de la biopolítica del desarrollo y esa perspectiva entre un pensamiento colonial y la relación de cómo hacen una reflexión de lo espacio territorial. Pero después lo pones en un marco más de nuestro contexto en la medida que hablas de un mal desarrollo y el giro ecoterritorial en una perspectiva de problemas muy situados, y por ejemplo, nos planteas lo que está sucediendo en Caldas, en el norte de Caldas, frente a este proceso neoextractivista de la agroindustria, en este caso del aguacate, que no pudo darse sino en función también de unas relaciones de despojo iniciales. O sea, hay un despojo de población, hay un despojo sobre la naturaleza, hay una erosión de las relaciones sociales, y después de esa expulsión de población vienen unas formas nuevas, ¿cierto?, extractivistas que están generando, yo diría, unas nuevas formas de paisajes, lo que algunos llaman como desiertos verdes. Es la homogenización del paisaje totalmente, así como lo hace la industria papelera, maderera. Ahora nos enfrentamos a unas nuevas formas de unas formas extractivistas. Y en ese marco entonces veo que el poder de este giro, de esta reflexión del giro ecoterritorial, está muy presente en la posibilidad de analizar nuestros problemas contemporáneos, actuales, en este caso en el eje cafetero, que ya sería también en el eje aguacatero, ¿cierto? Desde esta visión neoextractivista agroindustrial. Entonces yo, pues eso, desde mi interés particular, como hacer de pronto precisión del por qué han marcado esto del prefijo eco y por qué no quedarse solo en justicia espacial o, en dado caso, en justicia territorial. Esa sería, digamos, mi inquietud. Por otro lado, el profesor Sergio Sierra nos plantea o abre una pregunta, si por favor nos podrías describir un poco más los dos conceptos de cuerpo propuestos con relación a la perspectiva de la biopolítica. Y Caterine Correa pregunta asimismo si considera usted que las categorías asociadas al progreso, como la sostenibilidad y o competitividad aplicadas en territorios afrodescendientes, terminan por convertirse en una suerte de territorialización, entre comillas, del blanqueamiento, algo parecido a lo que Fanon describió en su momento sobre la colonialidad en piel negra, que sería como las máscaras blancas al final de la década de los 50. Y de otra parte, el profesor Pedro Martín habla la caracterización de las tensiones de distintas territorialidades con la imposición de una dominante que construye y produce territorializaciones a la medida de su ambición del modelo. Allí la pregunta que surge es por el papel del Estado y su toma de partido a favor de preservar
y los bienes comunes o el interés de los agentes, como diría Enrique Lev, de la racionalidad económica, o como Gilberto Jiménez, en función de imperativos económicos. Dejo ahí esas primeras tres preguntas porque ya es bastante amplio, y después de pues, tus orientaciones y reflexiones podríamos continuar con otras preguntas, Carlos. Vale. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas y por los comentarios. Bueno, arranco con la que tú me haces, precisamente lo ecoterritorial. Este también es un concepto que empieza a emerger, digamos, desde el pensamiento crítico latinoamericano, no solamente desde la postura de la colonialidad del poder, sino de los distintos pensamientos críticos que en América Latina, digamos que estamos viviendo quizás el momento, uno de los momentos más importantes en la construcción o en la intencionalidad de ir construyendo un pensamiento que empiece a dialogar precisamente con los conflictos y con las violencias que vivimos en cada uno de nuestros territorios. Para mí, digamos que el ejercicio de ese prefijo ecoterritorial también empieza a tener una relación con lo que Spivak empieza a llamar como el esencialismo estratégico. Las comunidades que se han visto, digamos, azotadas por, digamos, aquí vemos las fotos, este es, por ejemplo, en Guapi, que mira que ellos ya empiezan a determinar una relación también con el concepto racializado, con la raza. Si ustedes ven aquí, ellos están sacando agua de las alcantarillas, o sea, ya entre ir al río que está totalmente contaminado con cianuro, o sacar de una alcantarilla, igual van a tener graves perjuicios en la salud de los habitantes de Guapi. Es decir, el problema, por ejemplo, en ciertos sectores históricamente excluidos por su condición de raza, o racializados, en este caso por la condición afro, que tiene en su gran mayoría la población de Guapi, ellos la empiezan a identificar de esa manera y van construyendo también un discurso de esencialismo estratégico a partir de eso para poder hacer los reclamos y, es más, garantizar lo que hoy se llama, lo que constitucionalmente se ha ido transformando, digamos, con los derechos de los ríos o de la naturaleza. Vemos el río Atrato como se le dan derechos, es sujeto de derechos, o como la Amazonía es sujeta a derecho, digamos, frente a estas nuevas transformaciones. Y creo que esa condición eco que asume el pensamiento crítico latinoamericano tiene una relación profunda en las diferencias que quieren visualizar comunidades históricamente excluidas y que han tenido una relación distinta con la naturaleza que la que hemos tenido cualquiera de nosotros que nos hemos ido formando en el mundo. Voy a decir algo que mantiene muy en boga precisamente Ramón Grossfogel, eurocéntrico, patriarcalizado, capitalista, que también ha asumido, digamos, el discurso no nos podemos negar, nuestro discurso académico también está muy ligado, y que el pensamiento crítico de los años 60, 70 hasta los 80, hasta el pensamiento marxista, todavía empieza a ver a la naturaleza como un objeto de apropiación y de producción. Digamos que son los nuevos, es el pensamiento latinoamericano, aún en las nuevas interpretaciones que llaman neomarxismo, que empiezan a darle una visualización distinta a la naturaleza y a buscar lo que la ecología política pretende, que es sobre todo la ecología política latinoamericana, de encontrar una relación distinta entre seres humanos y naturaleza. Entonces yo creo que ese prefijo eco tiene precisamente una condición de dotar también al territorio como parte de la naturaleza y la naturaleza como parte del territorio, y los sujetos que construyen y los actores que construyen precisamente su territorialidad y su territorialización y espacializan y también construyen lugares, precisamente van generando esa reflexión, y la academia crítica va, digamos, dando interpretaciones precisamente a eso. Uno escucha a un Arturo Escobar y él sostiene
de manera radical, que nosotros en Latinoamérica empezamos a hablar de territorio precisamente porque fueron los movimientos sociales que empezaron, digamos, a colocar ya no solamente la lucha por la tierra, sino la lucha por los territorios y lo que implica el territorio, no solamente como esa construcción física, sino lo que implica el territorio para las comunidades. Y creo, por ejemplo, que frente a esto, hace muy poco estuve en el Cauca, y cómo los jóvenes, por ejemplo, hacen una resistencia precisamente de estas formas, tanto así que no, la resistencia y la reexistencia no solamente es por fuera del territorio, sino que ellos mismos como jóvenes están construyendo unas nuevas territorialidades que entran en tensión profundamente con los mayores y los viejos líderes históricos de las resistencias del Cauca. Entonces, estos son lenguajes o discursos también que, digamos, se estructuran unas formas de resistencia y de pensamiento más latinoamericano, más de esa esencia de los pueblos que van naciendo, de los diálogos, y que el tanto Orlando Paz Borda con la estructura del sentipensamiento nos fue también dando luces para ir construyendo unos nuevos escenarios y de formas de pensar en relación con eso que tú citas ahí de la ecología de saberes, ¿no? De esos diálogos que van saliendo precisamente, y ahí es donde emerge, digamos, el sentido ecoterritorial. Es decir, yo creería que estaríamos también no solamente hacia una nueva forma, o no simplemente una forma de nombrar el territorio, sino que estaríamos también inmersos en el estudio de unas nuevas territorialidades que entran a potenciar un valor distinto y unos valores distintos frente a los territorios que habitan las comunidades históricamente que han sido marginalizadas. Frente a lo que nos planteaba el profesor frente al cuerpo, yo digamos que empiezo también a visualizar el ejercicio de la biopolítica, de lo que ha sido la transformación de la soberanía. Y esto va muy en relación también con la pregunta de Pedro frente a qué es lo que está pasando en cierta manera con el Estado-Nación. Yo creería, y esto fue parte de mi propuesta de tesis doctoral, está inmerso ahí, y ese fue como uno de las grandes tensiones que tengo precisamente como abogado, que empiezan a enseñarme un modelo constitucional, un modelo de territorio hegemónico, de población. Empiezo también a darme cuenta cómo desde los estudios críticos, en este caso desde la postura muy Foucaultiana, de la existencia de la necesidad de transformar el Estado-Nación. Es decir, si nosotros seguimos bajo el modelo de Estado-Nación que nos está rigiendo desde el siglo XIX, con las complejidades del mundo en que nos advierte, por ejemplo, en la cual vivimos una pandemia y los estados fueron incapaces de, digamos, de entrar a darle posibles soluciones, sino que al contrario, fueron mucho más violentos, porque después empieza, digamos, tanto en Chile como en Colombia, los jóvenes salen a las calles a protestar en medio de la miseria, del hambre, de la incertidumbre, y el Estado no tiene la capacidad de reaccionar, sino solamente con la violencia estructural que siempre lo ha caracterizado desde el siglo XIX, una violencia que no solamente hace parte del Estado, sino de un Estado-nación, porque también parte de esa nación empieza a catalogarse como las camisas blancas. Somos tan racistas que hasta el fascismo ya no colocan camisa negra, sino blanca. Entonces hay una condición precisamente de estructura hegemónica del Estado. Y esa estructura hegemónica del Estado, cuando yo hablo de esos cuerpos, es que, digamos, Foucault en seguridad, territorio y población, y anteriormente, que son unas clases, pero en la historia de la sexualidad, en el tomo 1, precisamente empieza a advertir esa transformación del poder soberano. Y ese poder soberano, primero, tiene una condición estructural de disciplinamiento de los cuerpos, hay una necesidad de disciplinar, porque como lo dice Foucault, hay una pregunta por el arte de gobernar,
cómo gobierno, sobre todo, y yo lo interpreto de esta manera, sobre todo ese cómo gobierno a esas colonias de ultramar que no me alcanzaban precisamente a tener el poder soberano, el poder monárquico, que después se transforma en un poder soberano y pastoral dentro del territorio latinoamericano. Pero no solamente bastaba con eso, no solamente basta con el disciplinamiento del cuerpo, que se va estructurando en unos espacios. Nosotros vemos la escuela, el aula de clase, la industria, son formas de disciplinamiento, la misma estructura de clase, sino que Foucault, y algunos, digamos, ya desde la estructura de colonial decimos que es una mirada eurocéntrica Foucaultiana. Él habla en el siglo XVIII precisamente cuando en su texto Defender la sociedad empieza a hablar precisamente de las luchas de razas. Él lo proyecta todo desde el siglo XVIII y lo que nosotros decimos precisamente desde el pensamiento decolonial es que esa condición de raza no solamente emerge en el siglo XVIII, sino que emerge precisamente con el encuentro del otro en lo que después se llamaría en las Américas y pasaría a ser América Latina. Y esta precisamente, ese dominio del cuerpo como estructura, del cuerpo mecanizado y después del cuerpo biologizado, precisamente a través de lo que ese primer racismo que después se convierte en ese racismo estructural que vivimos ahora, se va introduciendo en una soberanía que yo ya no lo digo, ya no es una soberanía del Estado-Nación, hace rato dejó de ser esa estructura del Estado-Nación para convertirse en una soberanía de orden global. Y esa soberanía de orden global, precisamente de sistema mundo, utilizando el concepto de Manuel Wallerstein, pues precisamente va estructurando esas formas de disciplinamiento, esas formas biopolíticas de dominación también de los cuerpos, de los sujetos, y va imponiendo digamos, un estilo de sociedad y de vida muy propia hacia, digamos, la estructura del capitalismo. Ellas mismas, bajo esa estructura de esa soberanía global, lo que intentaba mostrar ahí en este discurso es que constituye precisamente, valga la redundancia, el discurso del desarrollo sostenible. Es decir, una estructura que dialoga con el mundo, que los estados empiezan, pero digamos que las políticas nacen precisamente de unas relaciones de poder global en comunidad precisamente con los poderes del capital. Entonces se va estructurando esa soberanía global, anteriormente un poder soberano que se instituía en un territorio por una soberanía y un poder de orden territorial mucho más allá del Estado-Nación. El Estado-Nación termina siendo un comodín, un invitado que tranza con estos poderes para poder hacer un ejercicio del gobierno o en términos Foucaultianos del nuevo arte del gobierno social.